Y para hablar sobre el ánimo del país después de esta consulta anticorrupción, sobre los debates duros que se tienen que dar de aquí en adelante, como el de la reforma a la justicia, que es parte integral de las reformas que se necesitan para luchar contra la corrupción, me acompañan esta noche Rafael Nieto Loaiza. Rafael es abogado, fue precandidato presidencial del Centro Democrático, fue viceministro de Justicia hace por allá una cantidad de tiempo. ¿Qué más, Rafael? Daniel, no quiso ser embajador en Bélgica del presidente Duque. Muchas gracias. Según leí en su Twitter. Cierto, muchas gracias por la invitación. Es un gusto volver a estar acá, Daniel. Saludos a Camilo y a todos los televidentes. ¿Y por qué no quería irse de Colombia? ¿Lo amarran proyectos? Porque hay que estar en estos momentos en Colombia, no disfrutando de las mieles de la diplomacia. Yo no pretendo ser embajador. Lo que quiero es estar trabajando aquí, con la gente y por la gente. Perfecto. Camilo Enciso también es abogado, es director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción. Fue el zar anticorrupción del gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Cómo es que se llama su oficina, Camilo? El secretario de Transparencia era el cargo. Tiene más... tiene más peso el otro. Sí, zar anticorrupción. Y después renunció al partido de la U. Adicionalmente, porque estoy en profundo desacuerdo con las prácticas políticas del partido y adicionalmente porque el partido de la U parcialmente salió a apoyar a la candidatura de Iván Duque, cosa con la cual estoy en desacuerdo y por esa razón anuncié mi renuncia en su momento. Y como muchos santistas, después del gobierno se fue a estudiar. Estoy dedicado a la academia, felizmente, Daniel. Usted que se quiere ir y a Rafael que lo quieren ir y no se quiere ir. ¿Qué vaina la política así es? Yo no me quiero ir, yo quiero estar aquí en Colombia. Me parece que estos son años decisivos y que hay que estar acá al pie del cañón. Al pie del cañón. A ver, y yo arrancaba con estas señales preocupantes para el sentir de algunos, felices para el sentir de otros, de las encuestas que miden ya la gestión del presidente Iván Duque. Esta es la de Jan Haas. Jan Haas hace una medición semanal de la favorabilidad, es aprobación o desaprobación. Si quieres, pónmela ahí, por favor, del presidente Iván Duque. Entonces empezó muy bien. Y tenía más o menos un 50 y pico por ciento de favorabilidad, una desfavorabilidad muy baja de 23%, era como la luna de miel. En la primera semana apenas estaba en la posesión y luego muy rápidamente las cosas se empezaron a apretar. Empezó a caer su favorabilidad, cayó 12 puntos de una semana a otra y en la medición que entrega Jan Haas hoy queda en 43% desfavorable, 35% favorable. En un gobierno de 3 semanas tener una desfavorabilidad más alta que la favorabilidad parece que, no sé, ¿cómo usted qué diría? Que sin duda es una situación compleja, en mi opinión, bastante difícil para el presidente Duque. Hay que verificar estos datos con nuevas encuestas para poder validarlos, pero ciertamente hay una tendencia y yo me atrevo a decir que hay varias razones para ello. Creo que la opinión pública no ha comprendido suficientemente la valentía, la coherencia del presidente Duque al diseñar de la forma en que diseñó ese gabinete, que es una apuesta como no se había hecho en muchos años en Colombia. Me parece que ahí no hay suficiente valoración por parte de la opinión pública de ese gabinete, por un lado, y por el otro, me parece que las declaraciones dadas por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, con la mejor de las intenciones y en algunos casos con sustento técnico, en todo caso han sido, en mi opinión, inoportunas y mal presentadas. No se ha explicado suficientemente a la ciudadanía, primero, por qué no se está cumpliendo la promesa de campaña, Daniel, de bajar los impuestos. No solo no se está cumpliendo, por eso, sino que se está incumpliendo. La promesa económica del presidente Duque fue fundamentalmente bajar los impuestos y subir los salarios. Si usted no baja los impuestos, tiene que explicar por qué. Y la razón es una, pero hay que decirla con claridad, y eso va en contra de lo que el presidente Duque quisiera, que es no aplicar el retrovisor, pero que me parece indispensable.
La situación fiscal que nos deja la administración Santos no da para poder bajar los impuestos en este momento. Esa es la realidad. Punto. No se puede. Lo que nos encontramos cuando llegamos al gobierno es que no se pueden bajar los impuestos. Claro, pero Camilo, uno diría que la situación fiscal era la misma cuando el presidente Duque era candidato, Iván Duque, y estaba haciendo esas promesas en campaña. Sí, totalmente de acuerdo. Además, sabiendo todo lo que se avecinaba en materia de inversión pública para los próximos 4 años. Ahora, yo creo, Daniel, que aquí hay otros factores que están sumando a los malos resultados que está empezando a mostrar la administración Duque frente a la opinión pública, como por ejemplo el nombramiento de Alejandro Ordóñez como embajador ante la OEA. Hay cosas que a la opinión pública le importan y que le importan mucho. El presidente Duque llegó al poder bajo un discurso de anticorrupción, entre otros temas muy importantes y centrales a su candidatura. Pero cuando llega al poder y toma la decisión de nombrar en un cargo tan importante a una persona que fue destituida del cargo como procurador general... Ojo, su elección fue anulada. Yo sé que es un tecnicismo, sí, pero... No es un tecnicismo. Pero está bien, vale la claridad. Su elección fue anulada por el Consejo de Estado por cuenta de los nombramientos que hizo el señor Alejandro Ordóñez en la Procuraduría a familiares de los magistrados nominadores que a la postre facilitaron su nombramiento como procurador. Es decir, un claro acto de fraude a la ley que compromete la transparencia y la integridad de ese proceso de elección. Entonces yo creo que la gente ve ese tipo de cosas, entre otras que yo creo que están empezando a ver también que están fallando, como por ejemplo los temas de la reforma tributaria. Hay unos mensajes ahí que no le están gustando a la gente, que ve como contradictorios con todo lo que dijeron que iban a hacer o que no iban a hacer a lo largo de la campaña presidencial. Déjeme despachar el tema de Alejandro Ordóñez muy rápidamente. Yo entiendo que un tercero pueda hablar del tema de Alejandro Ordóñez y la OEA, pero quienes defendieron que los bandidos, criminales, asesinos, secuestradores, terroristas de las FARC estén hoy sin pagar un solo día de cárcel en el Congreso de la República no se pueden quejar porque el señor Ordóñez sea designado embajador. Me parece que ciertamente ahí no hay ningún tipo de coherencia, de ningún tipo, lo digo con énfasis, con claridad, y que eso ciertamente pero no una tiene... cosa es una cosa y la otra cosa es otra cosa. Es decir, si usted me lo dice, yo lo entiendo, pero que Camilo me lo diga, me parece que no se puede manejar. Entonces, eso me parece que, de entrada, ese es el primer punto. Segundo, precisemos algo, porque me parece en todo caso que hay que precisarlo. La decisión del Consejo de Estado no son por los nombramientos que hizo Ordóñez, sino por las decisiones del Consejo de Estado, que es una cosa completamente distinta. Lo que dice el Consejo de Estado es, después de que Ordóñez nombró unas personas ahí, el Consejo de Estado no podía nominarlo, que es diferente. No es un tema menor. En realidad, la responsabilidad recae en el Consejo de Estado, que no debería haberlo nominado, teniendo como tenían algunos parientes dentro de la Procuraduría. Y me parece que ese no es un matiz. Me parece que es establecer los parientes énfasis. que él nombró estaban en la Corte Suprema, es decir, él nombró a los parientes de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Correcto, Okay. yo dije Consejo de Estado, Fue un lapsus. No. De la Corte Suprema de Justicia, que es quien lo nomina. Y la decisión del Consejo de Estado es decirle a la Corte Suprema de Justicia, no a Ordóñez, señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ustedes no podían haber nominado al señor Ordóñez porque ustedes tenían unos parientes en la Procuraduría. No es lo mismo. Pero ustedes están es decir, nos estamos... No estoy enredando. Si usted ve la decisión del Consejo de Estado, eso es lo que dice la decisión del Consejo de Estado. No estuvo bien que el procurador nombrara a familiares de quienes lo iban a nominar para que lo nominaran. No, porque no es que los hayan nombrado para que lo nominen. Son nombrados posteriores al nombramiento en el cargo de la Procuraduría. O para pagarle el favor de que lo hubieran nominado. Porque acuérdese que es reelección. Después, esa Corte Suprema, que no fue quien lo nominó inicialmente, sino fue el Consejo de Estado, es quien lo nomina. La crítica es a la Corte, pero digamos ese es un primer punto. Yo no quiero demorarme ahí, me parece que no tiene mayor sentido. Yo lo que quiero señalar es otra cosa. Uno, a mí me parece que aquí sí tenemos un ejercicio de doble moral que hay que empezar a clarificar. A mí, esos que se rompen las vestiduras por el nombramiento de Ordóñez, pero que les parece que haya violadores, secuestradores, terroristas y asesinos en el Congreso y no paguen cárcel, a mí me parece que eso no tiene presentación. Eso no tiene coherencia ninguna. Eso me parece que no tiene ninguna forma de ser defensivo. Pero ahí le pido la palabra a Daniel porque creo que hay que responder a esto que está diciendo el doctor Nieto. Evidentemente. Entonces, dos cosas ahí. Lo primero,
el ataque personal a mí o a cualquiera de los que participamos de la administración Santos me parece que es una carta de defensa muy débil frente a los nombramientos que ha venido haciendo el presidente Iván Duque. Yo creo que en este momento, en este debate, en esta coyuntura política, en la coyuntura que dejan los 11,5 millones de votantes que votaron en contra de la corrupción, poner el retrovisor sobre lo que hicieron los funcionarios de la administración Santos o sobre los temas del acuerdo de paz me parece que es desviar la atención del asunto fundamental que estamos discutiendo hoy y que ha planteado Daniel, y es por qué a la administración Duque le está yendo tan mal ante los colombianos que están expresando una voz de rechazo frente a la forma en que el señor Duque está administrando el país en estas primeras semanas de gobierno. Primer tema. Segundo tema, no nos olvidemos, doctor Nieto, que fue el Centro Democrático y que fue la oposición política la que bloqueó toda la agenda conducente a lograr que el Congreso aprobara la Justicia Especial para la Paz, que era indispensable para que los señores de las FARC pudieran terminar tras las rejas y que no terminaran en la circunstancia de hoy tener unas currules en el Congreso sin que hubieran pagado previamente las penas de prisión que todos los colombianos esperamos que paguen. Tanto usted como yo estamos en la misma línea en eso, entonces yo sí no le acepto, y se lo digo con el mayor respeto, doctor Nieto, que me ataque a mí de querer que los señores de las FARC estén en impunidad plena. Y una tercera y última cosa. Yo sí creo que aquí hay una trampa retórica frente al tema de la elección del procurador Ordóñez, porque lo que realmente ocurrió fue que el procurador Ordóñez, a sabiendas de que tenía personas familiares de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se candidatizó, hizo carrera para ser elegido como Procurador General de la Nación y finalmente lo logró en detrimento de la ley, razón por la cual, y de la Constitución, razón por la cual el Consejo de Estado anula su elección, gracias a Dios. A ver, yo voy por partes. No es un ataque personal. Yo lo que estoy diciendo es, no hay coherencia cuando uno ataca el nombramiento de Duque de Alejandro Ordóñez y ha defendido la llegada al Congreso de los señores de las FARC sin pagar penas. Eso es simplemente lo que quiero señalar. Que le caiga el guante al que le caiga. Bueno, no, usted se lo estaba lanzando encima. No, no, o sea, Y si me lo hace a mí, lo invito a que encuentre una sola declaración en la que yo haya hecho una manifestación en esa línea o en esa dirección, doctor Amén. Nieto. Entonces, si usted está en la línea de que estos señores tenían que haber ido a la cárcel, maravilloso, Camilo, yo no se la oí, tampoco. Por supuesto, como también lo dijo el gobierno Santos, como también lo dijeron los negociadores de la paz. A ver, porque ahí nos devolvemos al debate del plebiscito de octubre de 2016. Y como también están incluidos los acuerdos de paz. Déjeme terminar con el segundo punto. Usted se está volteando a decir que es que el Centro Democrático fue el que bloqueó la Jurisdicción Especial para la Paz, como si el Centro Democrático durante la administración del presidente Santos hubiera tenido capacidad de bloquear cualquier cosa en el Congreso frente al gobierno. Nosotros éramos la oposición, sacábamos la banderita y decíamos, ojo, nada distinto. Y nos conejaron el plebiscito con el aplauso o el silencio cómplice de una inmensa mayoría de los que estaban en la administración del presidente Santos. De manera que aquí no le podemos decir que la culpa de este ejercicio está en cabeza del Centro Democrático, porque eso ya me parece el colmo. Es decir, el Centro Democrático haciendo la tarea solito de la oposición durante 8 años, quejándose de los acuerdos, señalando que estos señores tenían que ir a la cárcel, y el gobierno haciendo otra cosa completamente distinta con sus mayorías en el Congreso, y los malos somos nosotros. Pues eso sí, perdónenme, pero pues me parece risible. Pero yo no me quiero demorar ni en el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz, ni en los acuerdos de Santos, ni en el señor Ordóñez. Me parece que aquí vale la pena mirar qué es lo que está pasando con el gobierno del presidente Duque. Y déjeme darle otra medición, porque ponemos la de Jan Haas. Jan Haas es solo una casa encuestadora, tiene una encuesta que es en su mayoría por muestra telefónica. Guarumo, que es otra firma encuestadora, también saca hoy una medición que es distinta y creo que es justo ponerla, es muy distinta. De hecho, es casi lo contrario, ¿no? Tiene aquí un 55% de imagen favorable y un 35,1% de imagen desfavorable, 10% de la gente que no sabe, no responde. Esta es una encuesta cara a cara, hecha a más de 1.000 personas, una muestra más robusta que la de Jan Haas. No tiene, eso sí, un comparativo, que es lo que nos da la otra encuesta. Sin embargo, digamos que la sensación de que no todo arranca perfectamente, creo que no solamente viene de las encuestas, viene de lo que uno escucha de políticos amigos y no tan amigos del gobierno de Iván Duque. Daniel, déjeme decir un punto que me parece que es fundamental. La apuesta
del presidente Duque es una apuesta de construcción de gobernabilidad de una manera distinta a como se ha hecho tradicionalmente. El presidente Duque toma la decisión de construir un gabinete y designar unos funcionarios en la administración pública que no responden a los partidos Casi políticos. ninguno, digamos. Hay uno que otro. Hay de 17 miembros del gabinete, incluyendo el director de Planeación Nacional, hay 2 del Centro Democrático, nada más. 2 más que son uribistas y 13 que son independientes o técnicos a los que es muy difícil encontrarles que hay un reflejo partidista. De manera que esa es su decisión, esa es su apuesta, y es una apuesta muy valiente, primero. Segundo, toma una segunda apuesta aún más valiente, que es no negociar con los partidos políticos a partir de los cupos indicativos. Los cupos indicativos han sido realmente la fuente de la mermelada y la corrupción en las administraciones, porque terminan por dar el control de unos presupuestos y unos contratos a los congresistas, y muchos de ellos terminaban financiando sus campañas políticas a partir de esos presupuestos y esos contratos. Esas son decisiones radicales y de una enorme valentía por parte del presidente Duque. Hay que quitarse el sombrero, y son apuestas sumamente duras. Y yo quisiera saber si usted está de acuerdo con eso. Yo te entiendo estar de acuerdo con eso, con que no se había hecho esto antes y que Duque aquí se está arriesgando a una apuesta que no sabemos si le va a salir bien o si va a haber una crisis de gabinete en 3 meses, porque la cosa definitivamente no anda. Yo siento que los nombramientos de Duque hay que verlos en una doble dimensión. Aquí están ocurriendo 2 cosas muy interesantes simultáneamente. Si usted se fija, varios de los mejores nombramientos de la administración Duque es de funcionarios que venían de la administración Santos, que tanto criticaron durante tanto tiempo. Pero mire, los 2 viceministros de Justicia vienen de la administración Santos. El viceministro de Vivienda viene de la administración Santos. La ministra de Cultura viene de la administración Santos. Pero la lista es larguísima. Entonces yo creo que Duque acertadamente está reconociendo que la administración Santos también tenía gente muy valiosa, que allá había gente que trabajaba decente y dignamente por cambiar y construir un mejor país, y creo que está abriendo un campo para que puedan seguir aportándole a Colombia. Eso me parece positivo. Pero por otro lado... Y esa es parte de la explicación de su caída de la popularidad. No, y entonces me parece, y le voy a decir que sí, y le voy a decir que claro, sí. Porque la gente con la que Duque es popular no votó por él para eso. Votó con él porque quería ver a otra gente en el poder. Votó porque quería que gobernaran con una sangre distinta, que era la sangre del Centro Democrático, de una derecha, de una línea un poco más radical y mucho más fuerte. Entonces, están viendo eso, a eso no les gusta. Entonces, creo que el uribismo, o más bien el duquismo, corrijo, está perdiendo adeptos por esa razón. Esa es una circunstancia. Pero creo que Duque está avanzando en esa línea porque está intentando reconocer que hay una tecnocracia capaz, pero por otro lado, porque también siento que se está dando cuenta que en las propias toldas del uribismo tradicional o histórico no había tanta gente para poder llenar esas posiciones de liderazgo y de posiciones técnicas que requieren cierto tipo de gente con cierto tipo de perfil y cierto tipo de formación. Entonces, me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos hablamos de los riesgos de esta apuesta novedosa que hace el presidente Duque y los riesgos de gobernar sin políticos y sin la opinión pública. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de los problemas al arranque que podría tener el gobierno Iván Duque, de mediciones, de encuestas que indican que no va bien, de cómo se compagina todo esto con el voto del domingo. Y ahorita les voy a poner lo que dice hoy la ex senadora Claudia López en esta gran coalición que se va a formar. Mañana hay una reunión en la Casa de Nariño para hablar de un gran paquete, un gran acuerdo en contra de la corrupción. Pero usted iba con algo antes de que yo me fuera, porque estaba diciendo, Camilo, que a Duque le están cascando en la opinión pública por su santismo, por haber seguido con algunos de los funcionarios. Le pido que me permita terminar el argumento y ya le doy la palabra a Rafael. Entonces decía yo, sí, hay un reconocimiento a una tecnocracia que viene del gobierno Santos. Yo creo que el uribismo le está cobrando eso a Duque, por un lado, pero creo que también se ha venido equivocando con algunos otros nombramientos. Entonces, por ejemplo, el nombramiento de Susana Correa, que tiene un pasado que yo invito a la gente a que mire la historia de Susana Correa
y lo que han publicado los medios de comunicación y la trayectoria y los relacionamientos políticos que tiene la señora Correa. Pero Camilo, ¿quién sabe quién es Susana Correa y en dónde está nombrada en general? Ni, Es decir, ni más ni menos que la directora en el del DPS. Departamento para la Prosperidad Social, que tiene un presupuesto muy importante y que sin duda va a tener un lugar en la agenda importante de lo que debería ser el gasto público en este país y en la inversión social. Pero, y otra cosa, mire el nombramiento de José Romero, persona a quien conozco personalmente, por quien tengo el mayor respeto, un abogado tributarista que viene de Brigar de Urrutia, pero lo nombra como director en la DIAN, creando lo que en mi criterio es un conflicto de interés apocalíptico. Nombrar a una persona que ha sido el abogado de los grandes conglomerados económicos durante 20 años como director de la DIAN, ahora encargado de dirigir la reforma tributaria y de la recaudación de impuestos nacionales. El nuevo director de la DIAN, que fue posesionado ayer, si no me equivoco. A ver, yo voy por partes. Lo primero que uno tendría que decir es que con el presidente Duque pasa algo atípico en el ejercicio comparativo con otros presidentes. Y es que es elegido con el 54% y se posesiona con el 54% de favorabilidad. O sea, no crece, como es usual, entre el momento de la elección y el momento de la posesión. O sea, usted dice, arrancó sin luna de miel, casi, arrancó con su gente. No hubo luna de miel. O sea, no hubo personas que no votaran por Duque, que se sumaran a Duque en este periodo de tiempo. Y eso no deja de ser una particularidad. Luego, ¿quiénes se bajan de apoyar a Duque en estos días? Gente que estaba con Duque, en el duquismo, desde la elección. ¿Y usted eso lo siente, digamos? Me parece que eso es claro. ¿Por qué ocurre? Bueno, en parte ocurre también por lo que está señalando Camilo. Yo eso lo comparto. A mí sí me parece que hay un sector que votó por el presidente Duque al que no le gusta que se hayan nombrado tantos o ratificado tantos funcionarios santistas en la administración. Y yo debo decir que yo no tengo objeción en principio con eso. A mí me parece que ahí había unos funcionarios buenos que había que rescatar y yo creo que eso es positivo y que el mensaje de Duque en ese sentido es positivo. El problema es cuando nombra funcionarios santistas que hayan sido antiuribistas. Eso sí resiente a un sector del electorado en forma importante. Ahora sí tengo que discrepar de dos puntos señalados por Camilo. Obvio. Camilo básicamente dice que los buenos funcionarios del gabinete del presidente Duque son los viceministros que vienen del gabinete o de la administración del presidente Santos. Pues yo lo entiendo, usted es santista, entonces le parece que esos son los buenos. Pero pues eso es ciertamente menospreciar un conjunto de técnicos formidables que están nombrados en ese gabinete en las posiciones de ministros y no solamente en posiciones secundarias, primero. Y segundo, a mí me parece también que es falsa la afirmación de que es que no había dentro del uribismo y dentro de la Gran Alianza por Colombia suficientes personas con capacidades como para ocupar esos cargos. Yo creo que sí las hay. Yo de eso no tengo la menor duda. Pero nos estamos perdiendo la discusión de fondo que yo quiero volver a insistir en ella, Daniel. Este presidente tomó una decisión que sí es una decisión de fondo transformadora en la lucha contra la corrupción, que es la de cortar los cupos indicativos. Porque yo, a diferencia de muchos, creo que las representaciones políticas en los gabinetes son dos cosas válidas, distintas. son importantes, Es decir, son sí, parte de la democracia y no se pueden señalar como fenómenos de corrupción. Ocurren en todas partes del mundo. O sea, en todas partes del mundo, los distintos partidos y movimientos que hacen parte de una alianza que gobierna tienen representación en el gabinete y tienen representación en el gobierno. Por tanto, yo ahí tengo, digamos, una posición distinta. Lo que sí creo que merece aplauso, y me parece que no se ha cacareado suficientemente por parte del gobierno, es la decisión de parar la negociación política con los congresistas a punta de cupos indicativos. Ha tenido un resultado y es, además de la falta de iniciativa legislativa del gobierno, que no ha presentado ningún proyecto entero, solamente pedacitos, algunos de los que, como les decía al principio, tuvo que retirar porque estaban mal escritos. No se mueve nada en el Congreso, es decir, no hay una sensación. De hecho, es Cambio Radical el que propone proyectos de ley enteros y ya listos. Yo les quería hablar un poco del resultado de la consulta anticorrupción. Fueron 11.600.000 votos, más de los que sacó el presidente Duque, más de los 10 millones que salió, y que ahora generan una gran expectativa a lo que va a pasar con sus promotoras, con los jefes de los partidos políticos. Esto dijo hoy Claudia López, hablando desde la Plaza de Bolívar, acerca de cómo se va pintando esa gran alianza y qué es lo que va a traer el Partido Verde al menos. Señor presidente,
Lo que los colombianos dijimos en las urnas este domingo es que esperamos que su gobierno y este Congreso aprueben con urgencia las medidas anticorrupción para recuperar del bolsillo de los corruptos la plata que se han robado. Le solicitamos que no se tramite ni se apruebe ninguna reforma tributaria que le siga subiendo los impuestos a los colombianos, cuando lo que tenemos que hacer es recuperar la plata que ya pagamos y nos robaron. Camilo, y entonces unas cosas empiezan a mezclar con otras y cuando Duque llegue a hablar con Claudia López no solamente va a tener que negociar las medidas anticorrupción, sino ahora también su agenda legislativa de la reforma tributaria. Daniel, yo creo que esto deja en claro lo que ya sabíamos, y es que el Partido Verde está haciendo política, la ha venido haciendo con la consulta anticorrupción, lo cual no significa que la manifestación de los 11,5 millones de colombianos que votaron no sea de la mayor trascendencia y que además sea el hecho político más trascendental de América Latina en materia de lucha contra la corrupción de las últimas décadas. Eso es innegable. Pero también hay que reconocer que aquí hay una gente que está intentando hacer su carrera política y catapultarse con base en la consulta anticorrupción, pero cometiendo varios errores y le voy a decir un par. El primero, acá lo que estamos viendo es que el miércoles se van a reunir el gobierno nacional y los promotores de la consulta anticorrupción y algunos líderes políticos en la Casa de Nariño a definir el futuro de la implementación de la consulta anticorrupción. Pero mire el problema, nunca consultaron a los veedores que se juegan la vida denunciando la corrupción en Colombia. Nunca consultaron a la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, que según el Estatuto Anticorrupción es la instancia que desde la sociedad civil debe dar recomendaciones en materia de política pública y de agenda legislativa en temas anticorrupción. Seguramente les dirían que eso de bajar los salarios no tiene nada que ver con la lucha contra la corrupción. Muy seguramente les dirían que si quieren discutir el tema de la reducción de salarios como un problema de equidad, está perfecto y que lo tramiten como una iniciativa de ese tipo. Pero claramente reducir los salarios de los congresistas no va a acabar la corrupción ni la va a resolver de ninguna manera. Entonces me parece que acá ha faltado participación ciudadana, ha faltado consultar a las ONGs que trabajan en temas de lucha contra la corrupción. Ha faltado un mayor consenso político para sacar esas iniciativas. Y ojo con esto, es que el diablo está en los detalles. Y entonces yo ya veo unos proyectos de ley que van a radicar en el Congreso para hacer un poco el show. Y espero que el gobierno Duque, la administración Duque, sea suficientemente aguda para evitar que eso ocurra. Pero si eso termina ocurriendo, vamos a tener unos proyectos de ley que no van a terminar resolviendo ninguno de los problemas estructurales de la lucha contra la corrupción, como por ejemplo la reforma política, que sí es indispensable. Y entonces aquí hay de nuevo una sensación de que hay un llamado para hacer un pacto, pero no hay una iniciativa clara del gobierno que ha querido retomar la iniciativa. Yo lo vi diciendo en el discurso del domingo, votamos en contra de la corrupción, asumiendo esta como una cruzada propia, pero ahora con competidores muy fuertes allá adentro. Daniel, yo creo que hay que decir varias cosas, hay que decirlas con claridad. La primera, y me parece fundamental, es que sí, 11,6 millones de colombianos salieron a votar esa consulta y eso es un montón de gente y claro, se genera un hecho político. La segunda, hay que tener mucho cuidado. O sea, y ahí déjeme pararlo, o sea, los denuncias de fraude, dudas de que no fueron 11 millones, de que eso está inflado, que surgieron, digamos, de senadores del Partido Centro Democrático, ¿usted los desecha? No, yo no tengo información que me permitan afirmarlo y me cuido mucho de hacer semejante afirmación. Me parece que esa no es la discusión. Segundo, hay que tener cuidado en qué sentido. Hombre, se abstuvieron de votar más de 25 millones de ciudadanos que estaban en el censo. ¿Eso significa que esos 25 millones de ciudadanos estaban a favor de la corrupción? No, esa es una premisa falsa. No es verdad, porque si además fuera verdad, la consulta habría salido rotundamente derrotada. No sé si me explico. Es decir, si uno le da el valor a la abstención de es que están de acuerdo con la corrupción o que no están de acuerdo en la lucha contra la corrupción, la consulta hubiera sido un desastre. No es verdad, no es verdad. Esos 25 millones de ciudadanos también estamos, porque yo me abstuve, en contra de la corrupción. Pero creímos por distintas razones que no había que salir a votar por esa consulta. Y yo le voy a dar dos. La mía en particular
esa consulta no tenía un contenido que realmente atacara los problemas gruesos de la corrupción en Colombia, y prácticamente todo lo que pretendía que se aprobara ya está en la ley, con algunas pequeñas excepciones menores. Por tanto, era inocua, o sea, no servía para el propósito que se estaba haciendo. Y la segunda, en ese ejercicio se malgastaron 350.000 millones de pesos. Cuando Claudia López sale el domingo a decir que al día siguiente va a ir a presentar unos proyectos anticorrupción después de que la consulta no pasó, pues lo que estaba diciendo es que no era importante si la consulta pasaba o no, que igual se podían presentar los proyectos anticorrupción. Pero, ahí yo... No había quisiera... mandato, no necesitaba el mandato de la consulta. Además del Partido Verde que promovió esta consulta, el Centro Democrático, el Partido Liberal, voy. el Cambio Radical, estoy de acuerdo con usted, aprobaron la consulta. Así es, pero eran 120 millones de dólares botados a la basura. No se necesitaba. Por su propio partido. Incluyendo mi partido cuando votó en el Congreso a favor de la consulta. Pero ese es otro elemento que hay que resaltar. Es que el presidente Duque y muchos de los congresistas del Centro Democrático estaban a favor de la consulta. Y lo dijeron pública y abiertamente. La senadora Paloma Valencia, el presidente Duque en campaña y después de ser presidente. Luego, esto no es un triunfo solamente de los promotores. Este es un triunfo, si ustedes quieren verlo de esa manera, de todos los que se montaron en la consulta. Pero Paloma se bajó de la consulta, Uribe se bajó de la consulta. El presidente Uribe se bajó de la consulta. Paloma Valencia no se bajó de la consulta. Y muchos senadores se quedaron en la consulta con el presidente Duque. No fue una posición unificada. No había ninguno llamar a votar. Sí, Me tengo que ir a la pausa. Regresamos los despuéses de esta consulta anticorrupción. 11.600.000 votos salieron el domingo pasado. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. ¿Cómo puede retomar la iniciativa del gobierno de Iván Duque luego de esta consulta anticorrupción que el gobierno apoyó, que algunos de su partido no apoyaron, otros incluso se opusieron a ella? Camilo, ¿usted qué iba a decir? Bueno, quería decir que frente al trámite en el Congreso, el Senado de la República tuvo una oportunidad muy importante de intentar modificar algunas de las preguntas de la consulta. Nosotros desde el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción le llevamos a todo el Congreso, se lo entregamos a cada senador, un análisis de 20 páginas en el que mirábamos cada una de las preguntas de la consulta, en donde analizábamos los problemas de inconstitucionalidad que tenían varias de ellas, en donde analizábamos los problemas relacionados con el hecho de que ya había cosas que estaban en la ley y que había otras cosas que simplemente estaban mal estructuradas o estaban mal armadas. Y lo que le recomendamos allá al Senado era que se pusieran a la tarea de concertar con el comité promotor unos ajustes a esa consulta para que la misma fuera verdaderamente útil. Eso hubiera podido hacerse porque la Constitución tiene una especie de laguna que no deja claridad plena sobre si el Senado puede o no puede hacer recomendaciones de reforma y si el comité promotor puede o no puede aceptarlas. Creíamos que ahí había un margen de maniobra para mejorar la consulta. Sí. Hubo oídos sordos absolutos, se sometieron esas preguntas a la consulta de las personas, de los ciudadanos, y hoy en día tenemos un mandato que no es tan claro en el sentido de qué hacemos con eso, claro. ¿Qué hacemos con las preguntas inconstitucionales? ¿Qué hacemos con las cosas que ya están en la ley? No hubo mandato. ¿Cuál es el mandato? No hubo mandato. A ver. ¿Hay un mandato vinculante legal? No hay. No, lo que dice la ley es que la consulta genera un mandato político, si se aprueba. Sí. Pero no se aprobó. Claro, pero... Ninguna pregunta pasó el umbral. De acuerdo. No hay tal, en estricto sentido, mandato político. Pero, Rafael, salieron 11.600.000 personas lo que hay es un hecho político, no un mandato, y ese hecho político puede dar lugar a que haya acuerdos políticos para desarrollar agendas. Pero yo ahí discrepo. No hay un mandato jurídicamente vinculante, pero sí hay un mandato político. Cuando usted tiene 11,5 millones de colombianos diciendo repudiamos la corrupción y le pedimos al Congreso que legisle alrededor de estas materias, puede que hayan faltado 500.000 votos, pero sí creo que hay un mandato político. Estoy de acuerdo, no es jurídicamente vinculante. Camilo, voy a precisar entonces, porque de golpe esto para el televidente suena muy raro. La diferencia entre un referendo como el del 2003 del presidente Uribe y una consulta como la de ahora es que el referendo genera una modificación constitucional inmediata, es una manera de cambiar la Constitución.
tiene ese impacto. Cuando uno ve la descripción de la consulta, se dice la consulta, ganadas las preguntas y superado el umbral, genera un mandato político. Mandato político es la expresión que se usa. Si no se supera el umbral, pues el mandato no existe y por eso es que estoy discrepando. No es que hubiera un mandato jurídico, porque en realidad la consulta no modifica la Constitución y la ley. Yo estoy haciendo un ejercicio de tecnicismo, pero me parece importante. Por eso, digamos, distingo entre la idea del mandato y el hecho. No, es que no es un... Hombre, es un poco lo que dice la consulta. La consulta dice, yo genero un mandato político si se aprueba. Pues si no se aprueba, claro, no existe el mandato. Era un mandato jurídico, porque si el Congreso no legislaba al respecto, el presidente en los siguientes 30 días, creo que era, tenía el mandato jurídico para aprobar como un decreto ley lo que estaba en las preguntas. Tiene el mandato de hacer la reforma si no la aprueba el Congreso siempre que se haya superado el umbral. Entonces estamos como potato, ¿no? Pero preciso, porque, digamos, aquí lo que hay es un hecho político. Quiero distanciarme de la palabra mandato, porque el mandato supone una obligación. Okay. Y esa obligación no nació, para decirlo de otra manera. ¿Por qué no nació? Porque no se superó el umbral. Pero hay un hecho político. Entonces, hay un hecho político, y un hecho político innegable. Claro, un hecho que es político y por eso va a ser disputado. Como ya vimos ahí, Claudia López ahora dice que ese hecho político... Muy desafortunado la partidización de ese hecho político. Me parece que además eso supuso que mucha gente no se acercara a las urnas, porque era claro que iba a haber un aprovechamiento político, partidista y personal de la consulta. Y por supuesto habría que decir lo siguiente, no tiene nada que ver el hecho político de la consulta con los impuestos. Ese es el ejercicio que prueba que lo de Claudia es un ejercicio de aspiraciones personales. Y en la consulta no hay nada para recuperar del bolsillo lo que se han robado los corruptos. Estoy usando la frase textual de Claudia en el extracto que usted pasó en el video. Nada sirve para eso. De manera que, por favor, seamos serios. Ahí no se dijo eso que se pretende decir. Pero sí, claro, va a haber un aprovechamiento político de todos los que se quieren montar ahí, y Claudia la primera. Y hay una oportunidad para que ahora sí le paren bolas. Hay una oportunidad de oro para que el gobierno adopte decisiones rápidas, concretas, que tiene a la mano, que puede hacer pasado mañana si quiere. Le voy a dar un par de ejemplos. Ojalá la administración Duque hiciera algo que yo desafortunadamente no pude hacer como secretario de Transparencia, a pesar de que lo intenté, que fue sacar un decreto, o que sería sacar un decreto que transparente todas las reuniones de los altos dignatarios del Estado. Cualquier reunión que tenga un ministro de Estado, cualquier viceministro, cualquier director de departamento administrativo, con una persona del sector privado, con un congresista, debería ser público. Argentina tiene un registro de citas públicas. Eso es algo que puede hacer Duque con la firma de un decreto. Invitaría yo a la administración Duque a avanzar en esa línea. Segundo, le pediría yo a la administración Duque y al Congreso que impulsen el proyecto de ley de protección de denunciantes que radicamos hace 1 año y medio en el Congreso, al que nadie le ha parado bolas, al que Claudia López no le ha parado bolas, el Partido Verde no le ha parado bolas, nadie le ha parado bolas, pero ahí siguen todos los veedores y la gente que se juega la vida denunciando la corrupción sin tener unos mecanismos de protección a su integridad, a su vida y a su trabajo. Saquen adelante esa ley. Y por último, saquen adelante la ley de probidad, que hace 1 año también se radicó, que tiene lo que yo llamaría unas cargas de profundidad que transforman todo el ecosistema de lucha contra la corrupción, que también están estancadas en el Congreso. Y creo que ahora sí, con ese mandato de los 11,5 millones de colombianos, podemos sacarlo adelante. Usted no convenció a Santos, Camilo. Fue difícil. Hay cosas, hay peleas que uno da, hay otras que se pierden. Me voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, nunca llegamos al tema de la reforma a la justicia, nos quedamos en el duro comienzo de Iván Duque y en cómo va a reaccionar frente a esta coyuntura después de la consulta anticorrupción. Oportunidades ahí, ¿usted cree que el pacto puede hacerse, Rafael, con el combo de Claudia, con el Partido Verde, con los directores de todos los partidos? Mañana va a ser la primera vez que se reúna con alguien de las FARC, el presidente además. El presidente Duque ha dicho que él quiere pactos nacionales, o pequeños pactos en un gran pacto. Este es un primer paso en la línea de hacer un pacto, así sea sobre esta base, ojalá lo consiga. Yo diría lo siguiente, valdría la pena mirar lo que se propuso en el referendo del 2003, porque ahí había unas propuestas de fondo en la lucha contra la corrupción.
Y yo no dejo de señalar la ironía que el grueso de la izquierda que se encargó de hundir vía abstención ese referendo haya terminado ahora en la línea de la defensa de la consulta. Esas son las contradicciones A ver, vitales. pero hay que hacer memoria porque ese referendo tenía cosas además de la lucha contra la corrupción, pues, tenía la penalización de la dosis mínima. Pero saque esa pregunta si a usted no le gusta. Esa era la que a mí menos me gustaba. Bueno, pues entonces usted se saca esa vaina y la hunde. Pero todo lo demás, la eliminación de las contralorías regionales, terminar los auxilios parlamentarios en su momento, eliminar las suplencias. Había un sinnúmero de decisiones de fondo en la lucha contra la corrupción que eran fundamentales. Y la izquierda votó contra eso sistemáticamente. Y hoy aparecen como abanderados en la consulta. No deja de ser una particularidad. Yo lo que creo es que las contradicciones en temas sustantivos parecen ser una constante del grueso de las figuras políticas. Y mire que aquí yo tengo algo de esas contradicciones, la discutimos aquí antes en esta sección de Enredados, acerca de dos peticiones por firmas que van alrededor de este tema de la corrupción desde lados distintos, desde la derecha, desde la izquierda. Esto es Enredados. Entonces están en competencia esta para rechazar el nombramiento de Alejandro Ordóñez. Esta es change.org, que ya tiene 89,000 firmas, lleva 3 días. Rechazar el nombramiento de Alejandro Ordóñez. Y esta otra, rechazamos la presencia de cabecillas de las FARC en todo. Los queremos ver en la cárcel. Esta lleva 636, pero porque apenas fue subida hoy. Y nos lleva al principio de este programa y es un poco la lucha contra la corrupción puede ser tomada para izar banderas distintas, Camilo. Sí, de acuerdo, pero yo creo que cuando la gente tiene un compromiso real con estos temas, al final puede llegar a consensos y es lo que yo esperaría que logre hacer la administración Duque, a lo que esperaría que lleguen todos los miembros y líderes de los diferentes partidos políticos, sabiendo priorizar qué es lo verdaderamente urgente. Una idea adicional. Mire, en Colombia el gran problema, uno de los grandes problemas que tenemos en materia de administración de justicia y lucha contra la corrupción es esa puerta giratoria que existe entre las altas cortes, entre los magistrados de las altas cortes que salen a hacer política o entre personas que pasan de la política a las altas dignidades del Estado. Y digamos, miremos un par de casos. Miremos un par de casos para que no me acusen de estar solamente hablando del tema de Alejandro Ordóñez, que sale de la Procuraduría a ser candidato a la presidencia. Sí. Pero mire, Carlos Gaviria Díaz, en la otra orilla, una persona que estuvo como magistrado de la Corte Constitucional, pero que después en sus posturas políticas parecería sacar algún tipo de beneficio de las decisiones que tomó como magistrado de la Corte Constitucional. Eso es desde todo punto de vista inconveniente y hay que bloquear de manera radical esa puerta giratoria entre política, la rama ejecutiva, el litigio y las altas dignidades del Estado y la justicia. Para cerrar. Le doy 2 nombres, Jaime Araujo, Alejandro Martínez, o sea, magistrados de la Corte Constitucional que se lanzaron a la política varios. Yo diría lo siguiente, aquí hay una gran oportunidad en todo caso a partir del hecho político. En realidad, vuelvo a insistir, los 120 millones de dólares se echaron a la basura, pero hay un hecho político que hay que aprovechar. ¿Qué es lo que yo haría? Una reforma política de fondo que sí ataque la corrupción, que es básica, y ahí establecer topes en la publicidad y listas cerradas es clave. La eliminación de los cupos indicativos. Sí. De manera constitucional para que no haya puertas en esa dirección y agregue usted una gran reforma a la justicia, más unos proyectos adicionales en temas puntuales como por ejemplo extinción de dominio express, cosas de ese estilo. Usted sí puede hacer aquí un pacto y reformas de fondo que contribuyan de manera decisiva a luchar contra la corrupción. Muchas gracias, señores, muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.